Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos y un gusto compartir una vez más aquí este espacio con ustedes. Este estudio que realizamos por este medio los días lunes y martes. Eh, bueno, estamos en Primera de Pedro, capítulo, capítulo 3. Y bueno, retomando un poco el contexto, estamos estudiando en esta sección la forma en la que Pedro ha pasado por decirlo así, a una aplicación más práctica de la teoría, digamos. Eh, en esencia, cómo, cómo es o cómo debería de notarse en la conducta del creyente que es creyente, de que de verdad comprende lo que ha recibido, lo que se le ha dado en Cristo. Y, y hemos visto que pues, ha venido presentando varios escenarios, posiblemente los escenarios más familiares y más comunes de sus lectores. Lo vimos en el capítulo 2 cuando nos hablaba de la sujeción a las autoridades civiles, la institución humana, dice él ahí en el versículo 13. Vimos como él también menciona la clase de conducta que de los creyentes que son criados, que son esclavos, cómo han de comportarse con sus amos, independientemente de qué clase de amos sean, la conducta, ¿verdad? Y en este capítulo 3 vimos cómo, de la misma manera, esa convicción, esa fe y esa devoción se debería de reflejar en la conducta tanto de las esposas como de los esposos. Estos ejemplos que él ha venido mencionando, especialmente en un contexto, y es en el contexto del trato con inconversos, ¿verdad? Eh, Porque como recordamos, como para recordar, pues Pedro tiene el objetivo de recordarle a sus lectores que lo que habla más que sus palabras a los inconversos, a los incrédulos, va a ser su conducta. No, no necesariamente una gran prédica que ellos les den, un gran sermón, sino que con el estilo de vida. Y esto en esencia, pues es el principio que nosotros estamos también aprendiendo aún más por medio de este énfasis que hace Pedro, ¿verdad? Ya que pues sigue siendo una realidad actual, vigente, que si realmente queremos que el Evangelio de Cristo sea atractivo para los incrédulos, más allá de predicarles, de darles un pasaje bíblico, que no significa que esté mal, ¿verdad? Por ejemplo, los que se detienen allá en un parque a predicar con un parlante, los que se suben a los buses, eh, más allá de eso, lo que va a hablar a nuestro alrededor es cómo de verdad vivimos lo que se supone que creemos, lo que profesamos con nuestra boca, cómo se evidencia en nuestro trato con los inconversos y más aún en escenarios complejos, sea un jefe bien complicado, se trate de los abusos que hay, de la corrupción de las instituciones humanas, se trate de una esposa o un esposo que no es creyente. Entonces, ahí es donde se pone realmente a prueba y queda más en evidencia la convicción de cada uno. Ahí es donde, por decirlo así, se pone a prueba lo que es la convicción de cada uno. Esto, pues, fue lo que estuvimos viendo en estas secciones, tanto el capítulo 2 como el capítulo 3, la primera parte. Y ahora Pedro va a pasar, por decirlo así, como a la conclusión de esa sección, por medio de lo que nos dice a partir del versículo 8 en adelante. Esta sección que continúa, que básicamente vamos a estar viéndola como en todos los versículos del 8 al 12, es como una conclusión que amarra todo esto. Ya él mencionó ejemplos de escenarios, habló el escenario de las autoridades civiles, el escenario de los criados,
contexto laboral, poniéndolo en nuestros tiempos, y también en el contexto matrimonial. Y ahora va a amarrar. De hecho, podemos ir viendo, pueden notar ahí, recordando entonces que estamos, Primera de Pedro, capítulo 3 y aquí en el versículo 8 ya aquí les voy a compartir para recalcar lo que aquí nos va a mostrar Pedro. Aquí lo pueden ver, bueno, incluso voy a poner la Reina Valera del 60 por si es la que están usando y como es la más común. Esta palabra, finalmente, para poder entender a qué se refiere ese finalmente, pues justamente había que tener presente todo el contexto, que en su momento se los he mencionado, ¿verdad? No hay que dejarnos limitar por las divisiones de capítulos y versículos porque el autor original no los escribió de esa manera. Fueron agregados para ayudarnos en la lectura y el estudio, pero en realidad lo importante es ver la secuencia. Entonces, la secuencia que hemos venido viendo, la que ya mencioné, ¿verdad? Capítulo 2 desde el versículo 13 con las autoridades civiles, versículo 18 más bien, 2:18 con los criados, capítulo 3 nos decía, incluso recuerden que veíamos que también esta palabra es la conexión en el versículo 1, asimismo, siguiendo la secuencia de escenarios, y también lo vemos con este igualmente en referencia a los esposos. Aquí el versículo 8 entonces dice Pedro finalmente. Otra forma de decirlo sería aquí como lo menciona el Reina Valera contemporánea. Como para decir, bueno, vean, yo les hago ver que en este escenario, en este escenario, en este escenario, en fin, ven, como que ya va a cerrar y quiere amarrar este punto, esta parte práctica. En fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Entonces es como que Pedro está diciendo, bueno, en este escenario de esta manera, en este otro escenario de esta otra manera. En fin, en cualquier escenario, y es donde entonces él pues empieza a mencionar esto que acabamos de leer de los versículos 8 en adelante. Así que ahí es donde está la secuencia. Y por eso decía, aquí Pedro viene como a concluir con algunas ideas generales que aplicarían en realidad en cualquier contexto. Si, por ejemplo, él no habló en el contexto, no sé, con los hijos, no habló del contexto específicamente en la iglesia, porque él, este, como decíamos, nos ha venido hablando de cómo tratar con los inconversos, pero no nos habló, no nos dio como indicaciones de los escenarios en la iglesia. Entonces, en cualquiera que sea el panorama, lo que él nos dice aquí, en fin, compórtense de esta manera. Y aquí, eh, aquí entonces vamos a ver exhortaciones generales, como instrucciones generales para que los creyentes, pues, no solo actúen en consecuencia de lo que son en cualquier escenario, sino que incluso puedan ver el resultado de ello. Y es lo que vamos a analizar en esos versículos. ¿Ok? Entonces, vamos ahora sí a empezar a analizar en detalle. Dice Pedro, en fin, primero, dice, sean todos de un mismo sentir. Esta frase, un mismo sentir, en en el griego original, viene de la palabra compuesta homoprones, que literalmente se traduciría como ser armoniosos. ¿Ok? Eh, voy a volver a compartirles aquí para ir viendo el análisis de los términos aquí en el idioma original. Entonces, para que vean lo que les estaba mencionando ahorita,
un mismo sentir. Pueden ver aquí a la derecha, ahí está la palabra, el griego original, homoprones, significa estar de acuerdo, estar unidos en espíritu, ser semejantes. Ven que incluso aquí me pone las dos palabras que forman esto, que homoios sería semejante y fren sería entendimiento. Entonces es un mismo pensar, una misma forma de pensar. Eh, Vamos a verla también aquí en los diccionarios. Vamos a ver el diccionario bíblico griego, a ver si nos da algún otro sinónimo. Dice del mismo parecer, igual mentalidad, o sea, una misma mente, unidad de espíritu, un mismo sentir, unidad de pensamiento. Es una unidad, aquí lo pueden ver a su izquierda, una unidad basada en compartir la misma o similar mentalidad o ideas. ¿Ok? Entonces, eso nos dice el diccionario bíblico griego. Y vamos a ver algún otro versículo, algún otro diccionario más. Dice estar de acuerdo, unidos en un espíritu de igual parecer, tener la misma mentalidad que otros. Ven qué interesante porque Pedro nos llama a que tengamos un mismo sentir, nos está diciendo, piensen igual. Y creo que esa es de las cosas que más complicado se nos hace, ¿verdad? Como seres humanos, porque cada uno pues tiene un trasfondo, cada uno tiene cierto grado de conocimiento, cierto grado de madurez, cada uno tiene experiencias diferentes a los demás, pero aún así el llamado bíblico es que se note que si hay algo que tenemos en común. Y bueno, creo que lo sabemos, ¿verdad? Todos estamos unidos por la misma sangre de Cristo que nos cubre. Todos estamos bajo la poderosa mano de Dios como Padre. Todos hemos sido redimidos por gracia y no por mérito. Entonces, la clave aquí para que de verdad podamos ser de un mismo sentir es que seamos conscientes de que efectivamente tenemos algo en común y es algo muy amplio. La clave es entonces que para poder llevarnos de esa manera, tener un mismo espíritu, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nosotros no somos diferentes a los demás desde el punto de vista de la redención. Personalidad, sí, por supuesto, es diferente. Trasfondo es diferente, sí. Pero delante de Cristo somos exactamente lo mismo. Somos pecadores perdonados, reconciliados y también somos hijos de Dios adoptados por iniciativa de Él. Así que la clave, incluso yo diría que esta primera frase, un mismo sentir, las otras palabras que siguen, son como un desglose de este, ya lo vamos a ver por qué. Pero sí quisiera notar esto, ¿verdad? Un mismo sentir implica que seamos conscientes de que efectivamente tenemos algo en común. Hablando, pues, en el contexto de los hermanos en la fe, ¿verdad? Nosotros como creyentes, hijos del mismo Padre, ya si habláramos de un contexto fuera de este, digamos que fuera el contexto de con conversos, cualquiera que sea, uno diría que es más difícil, pero yo creo que a veces quizás es más complicado tratar con miembros de la iglesia. Pero digamos que ahí entonces, cuando se trata de personas incrédulas, pues también la clave para poder llevarnos con ellos, a pesar de lo difícil que pueda ser, es encontrar las similitudes. Por ejemplo, cuando vimos anteriormente lo de las esposas, ¿verdad? Devolviéndonos un poquito aquí en el mismo capítulo 3 cuando ellas se les llama que estén sujetas a sus maridos para que los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta. Decíamos que para que una esposa sea capaz de esto, pues no debe ver
al marido como digno de ser, eh, digno de ser respetado, digno de ser merecedor de su sujeción, sino que lo hace porque está alguien por encima de él. En esencia, lo que está haciendo la esposa es viendo la similitud, porque la esposa está viéndose a sí misma, que ella tampoco era merecedora ni de amor, ni de respeto, ni de gracia, ni misericordia. Y aún así, Dios, por medio de Cristo, le salvó, le redimió, le justificó. Dios no miró el mérito de ella para salvarla. Dios, simplemente por él mismo, porque así es él, es su esencia como Dios, quiso amarla, quiso perdonarle, quiso reconciliarla. Entonces, la esposa que tiene presente eso, aunque su marido no lo merezca, ella no lo ve a él como el digno de mérito, ve a aquel a quien ya, quien fue el que la salvó y la reconcilió. Entonces, más o menos, esa es la idea de el término general. Por eso decía que aquí Pedro nos está dando pues instrucciones generales que aplican en cualquier contexto y que en realidad pues aplican también en los ejemplos que él mencionó. Ese mismo sentir entonces implica poder encontrar puntos en común. Y eso inevitablemente, que es quizá lo que más nos va a costar, inevitablemente implica humillarse, que ahorita más adelante lo vamos a ver otra vez eso, la importancia de la humillación. También como lo dice Pablo, considerando a los demás como superiores, o sea, aprender a vernos al mismo nivel que todas las personas, igual de pecadores, igual de débiles, igual de susceptibles, aceptar que ninguno de nosotros tiene el conocimiento completo de nada, que nosotros no somos todopoderosos, que nosotros no somos dueños de la creación. Entonces implica esto, para poder ser mismo, de un mismo sentir, implica reconocer el valor del otro y también, como lo dice Pablo también, no tener un mayor concepto de sí mismo del que deberíamos tener. Humillación es la clave para poder ponernos al mismo nivel, incluso del que consideremos que es más bajo que nosotros. No sé, siempre el panorama eh, más, ¿qué diría? Complejo es poder ponernos al mismo nivel del más grande asesino, del más grande violador, del más grande ladrón. Pero si nosotros somos conscientes de quiénes somos nosotros, de quién es esa persona delante de Dios y que lo que nos puede hacer diferentes a Él es únicamente la gracia de Dios, entonces ya no vemos con ojos altivos, sino vemos con humildad. Y al encontrar punto en común podemos incluso ser pues un reflejo de nuestro Señor Jesús, que de hecho pues lo vimos en este capítulo 2 al final, ¿verdad? Que Él es el ejemplo supremo de alguien que se puso a nuestro nivel, que siendo superior por esencia, no estimó eso como algo a que aferrarse, se puso en nuestros zapatos, caminó igual en un cuerpo de carne y hueso, estuvo igual expuesto a todo lo mismo que nosotros, para que nosotros podamos sentir que efectivamente Él nos entiende. Él se, Él puso abajo para hacer de un mismo sentir con nosotros. Así que ahí está la clave de este primer término, ¿verdad? Ser un mismo sentir. ¿Qué más nos dice el texto? Dice, eh, bueno, aquí agregando algunas ideas del comentario de MacArthur, dice, de hecho, Jesús, ese fue el llamado que hizo. Dicen, esto conocerán que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Nosotros no vamos a poder amar a una persona igual que lo hizo Jesús
si no somos conscientes de que el amor es incondicional, de que no es por mérito. Y volviendo al contexto de la iglesia, igual, para que nosotros podamos ser verdaderamente reflejo de Jesús para aquel hermano o aquella hermana, sea que una persona compleja o no, igual necesitamos entender que somos lo mismo. Delante de Cristo tenemos exactamente el mismo valor, somos igual de importantes, igual de significativos para Él. Y Él murió exactamente por las mismas razones que murió por esa persona, también murió por mí. Veamos el siguiente término que está aquí en este versículo. Dice compasivos. Ya esta palabra la vamos a poder entender mejor con con esta primera definición que vimos ahí. Compasivos. La palabra del griego es sympatheis, que incluso vean que tiene una cierta raíz parecida con simpatía. Y literalmente se podría traducir como tener en común el mismo sentimiento. De nuevo, el ejemplo supremo de compasión. Nuestro sumo sacerdote, compasivo, de hecho es la palabra que utiliza en Hebreos 4:15, participó de lo mismo que nosotros. Participó tanto de tristezas como de alegrías. Se puso a nuestro nivel. Claro, no porque él fuera menos que la humanidad. En esencia, eh, por naturaleza, él es superior al ser humano. Pero eso, justamente por el saber lo que él valía, le capacitó para ponerse al nivel de nosotros. Y pudo comprender lo que significa ser un ser humano. De manera que él se identifica con nosotros en todo, que es uno de los principales argumentos del autor de Hebreos, ahí en el capítulo 2. Él cuando se hizo igual a nosotros, pues justamente estaba demostrando compasión, se identificó con nosotros. Él supo lo que era ser humano, supo el dolor, el sufrimiento. Eh, por ahí les he dicho que cuando dice Juan ahí en el capítulo 11, que Jesús lloró al ver el sufrimiento de María, de Marta, de todos los que lo rodeaban, no era algo meramente ahí como para demostrar algo, él, lo que, él de verdad estaba sintiendo tristeza igual que ellos. Se identificó con lo que significaba ser humano. Bueno, si él lo hizo con nosotros, pues, ¿cómo no vamos nosotros también a seguir ese ejemplo, ¿verdad? Ese ejemplo de compasión, tener un mismo sentimiento. También creo que Pablo menciona esto dentro del contexto de la iglesia, en el capítulo 12 cuando habla de los dones espirituales y de los miembros, y él dice que podamos ser capaces de llorar con los que lloran, reírnos con los que ríen. Solo va a ser posible, como decía antes, si hay una verdadera humillación, si realmente somos conscientes y tenemos presente que no estamos por encima de nadie más, no somos mejores que otros. Todos estamos aquí únicamente por la gracia de Dios. Eso es lo que nos hace valiosos de forma infinita cada uno, pero ese mismo valor es el que tenemos cada uno de nosotros. Las otras palabras que vienen aquí en este capítulo, bueno, en este versículo 8, prácticamente amplían esta idea. La siguiente que dice ahí es fraternalmente. eh, es lo mismo tener la capacidad de poder pensar en los demás, tener presente a los demás. Dice que esta palabra en el griego original es Filadelfo y se refiere al afecto entre personas que están íntimamente relacionadas en alguna forma.
En este caso, el amor fraternal está hablando del amor entre hermanos, entre personas muy cercanas, los miembros de una misma familia. De manera que cuando nosotros llamemos hermano a alguna de las personas con las que compartimos la fe, que de verdad sea porque efectivamente le consideramos hermano, porque efectivamente le vemos como alguien que también fue salvo por la sangre de Cristo y que también fue adoptado por mi Padre. De manera que así como yo soy valioso para mi Padre y estoy bajo su cuidado, su protección, su crianza y su enseñanza, lo mismo con Él. Y entonces en lugar de que haya celo, rivalidad y contienda con Él, más bien que sea un gozo común que tengamos, un mismo sentir, un mismo sentimiento. Y dice por aquí este comentario que una de las principales formas de demostrar que efectivamente nos vemos iguales y nos amamos unos a los otros es el servicio, el servirnos unos a otros. El aleloi, que es la frase que se traduce unos a otros en el griego, que tanto mencionan los autores del Nuevo Testamento. Soportarse unos a otros, ser compasivos unos con otros, amarse unos a los otros. Eso surge de un corazón que es consciente que quienes están a su alrededor pues también son igual de valiosos y también han recibido la gracia de Dios. Luego, misericordiosos. Esta palabra tiene un origen curioso en el griego porque su raíz se puede traducir como entrañas o intestinos. Entonces podría decirse que es como un sentimiento que viene de lo más profundo de nosotros, de nuestro ser. En el contexto, si no mal recuerdo, en el contexto judío, ellos consideraban que que las emociones venían de las entrañas. Entonces, de nuevo, lo que nos está diciendo aquí Pedro es que ese sentimiento hacia los demás, esa empatía, esa comprensión, esa compasión, ese amor fraternal, de verdad venga de lo más profundo y va a estar basado en poder ver a esa persona tal como Dios la ve. Claro, sabemos que no es fácil, hay personas que lo hacen bastante complicado, ¿verdad? Pero entre más complicada sea una persona, más debemos verle con compasión. ¿Por qué? Porque más está necesitado de entender la gracia de Dios. Si estamos hablando entre creyentes, pues hay que verle con compasión, así como Jesús vio a sus discípulos con compasión, a pesar de que eran tercos, obstinados, de que eran orgullosos, pero él, eso no impidió que él los amara, porque él no solo veía su conducta, también veía la necesidad de ellos. Entonces ahí es donde está la clave, cómo tratar con un hermano complicado. Bueno, recordemos que él, igual que yo, necesitamos de la gracia de Dios, que si no fuera porque Dios nos ama incondicionalmente, ni ese hermano, ni esa hermana, ni yo estaríamos aquí. La última palabra de este versículo menciona amigables, que una vez más vemos el concepto aquí en la traducción literal, el concepto que les decía de la humillación. La humillación es clave para poder practicar esta forma de vivir, porque la palabra en el griego se puede traducir como de mente humilde. Solo quien es consciente de quién es en Cristo, de quién es el que le ha dado valor, que es Cristo, y del valor de la otra persona, solo quien es consciente de esta manera puede amar a los demás. Puede ser amigable, misericordioso, puede amar fraternalmente, puede ser compasivo, en fin, puede tener un mismo sentir. Y ahí está el reto que tenemos diariamente, porque diariamente estamos tentados a ponernos nosotros por encima de los demás, creer que nosotros somos los que tenemos la razón, creer que nosotros somos, pues, estamos mejor que alguien, especialmente cuando esa persona se equivoca, cuando esa persona, pues, hace algo indebido.
Nunca olvidemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él no vino a humillarnos, denigrarnos, porque nosotros fuéramos peores que Él. Él nos vio con compasión y se hizo igual a nosotros, para entendernos, para comprendernos. Creo que esa es una clave, ¿verdad? Con cualquier hermano, con cualquier persona que, que debamos tratar, antes de enfocarnos en la conducta, esa conducta problemática, antes de ello, tratemos de ver más allá, como le hizo Jesús. Veamos si es posible, por supuesto, poder saber en el hogar en que creció, las carencias que no tuvo, lo que no poseyó en su crecimiento y su desarrollo, qué tanto ha conocido el amor de Cristo de forma personal y profunda, qué tanto ha podido hacer aún más profunda su relación con el Señor, qué es lo que le impide, qué es lo que le está dificultando. Y entonces eso nos va a permitir ponernos a su nivel y amarle. Y eso va a ser un testimonio incomparable, tanto para esa persona, si es creyente, y ni qué decir para el inconverso. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Dios mediante mañana vamos a seguir con el siguiente versículo que pues es la continuación de lo que estamos hablando ahorita. Oremos. Padre, te agradecemos porque nos has dado tu palabra una vez más y a través de ella reflexionamos en nuestra necesidad de practicar el ejemplo de nuestro Señor Jesús, no olvidar quiénes somos, de dónde hemos salido y que todo es únicamente por gracia y bondad tuya. Gracias, Padre, te oramos en Cristo Jesús. Amén. Tengan muy buenas noches, hermanos y hermanas. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Bendiciones.